Bueno, aquí tenemos un proyecto de instrumentación el cual consiste en ver cómo funciona un sensor de una fotocelda, un LDR, ¿sí? El LDR que tenemos está aquí, observen lo que está aquí, y el proyecto consiste, está conectado, ¿cierto? Sí. En que si apagamos, ¿sí? O sea, que si, digamos, está oscuro, se prenda un bombillo, por ejemplo, para iluminar una calle o una carretera, pues. Cuando llega la luz, miren, por ejemplo, aquí, o sea, está el día que se apague, ¿sí? Este es, digamos, el trabajo que se les pidió que hicieran a los estudiantes. Este es un laboratorio. Entonces aquí está Alejandro y aquí tenemos al otro integrante. ¿Qué te llamas? José David Sánchez. José David Sánchez. Entonces José David nos va a explicar cómo hicieron para calibrar primero el LDR. En la primera parte tenemos tomado el libro de Pérez de instrumentación. Tenemos un circuito de acondicionamiento para el LDR, el cual consiste en una resistencia conocida, la cual fijamos en 500 ohms, y el LDR. ¿Por qué fijaron este en 500? Para que la gráfica nos diera hasta 10 voltios. Hasta 10 voltios. Sí. Entonces, la alimentación que le pusimos a ese circuito es de aproximadamente 10 voltios. Y o sea, acá le colocaron 10 voltios. Sí, eso. Y aquí tiene una resistencia de 500 y aquí tiene la LDR, la cual van a iluminar con una luz cambiante, ¿cierto? Sí. ¿Sigue? Como nosotros no teníamos los medios para saber cuánta luminosidad llegaba al LDR, lo que hicimos fue tomar los datos de acuerdo a la intensidad en voltaje de un bombillo. Entonces, ¿qué hicieron? Sigue. Es decir, íbamos suministrándole voltaje a un bombillo, lo cual iba variando la intensidad. Listo. Comenzamos desde 0 hasta 24 o sea, voltios y tomamos ellos caracterizaron el LDR colocándole luz acá, ¿sí? Con un bombillo de 0 a 24 voltios alimentado, un bombillo DC. Y con eso van a cambiar la intensidad de luz que le llega a este. Por lo tanto, la resistencia de este LDR va a cambiar dependiendo la intensidad de luz. Entonces, esta fue la tabla. Explícanos por favor esto. Entonces, fuimos variando el voltaje del bombillo y tuvimos... O sea, ellos fueron variando la intensidad de este bombillo, ¿sí o qué? Empezando desde 0 voltios y le fueron agregando voltaje hasta llegar a 24. Miren que la resistencia del LDR baja al aumentar la luz. Entonces, al aumentar el bombillo, la intensidad de luz del bombillo, de este bombillo de acá, la resistencia va a bajar. Como esta baja, el voltaje aquí va a subir. Hasta llegar a un máximo de 10 voltios, que es la alimentación. Listo, entonces este estaba alimentado con 10 voltios y el voltaje aquí va a ir suba a medida que la luz aumenta. Y les dio esta curva a ellos, está un poco más enfocada. Ahí está la curva. Esta representa la luz, que realmente lo pusieron fue voltaje de alimentación del bombillo, y acá está el voltaje de salida de acá. Si miramos un ejemplo de cómo caracterizamos pues acá. Entonces miren, ¿cómo caracterizaron ese bombillo? Entonces, acá está la fotocelda, ¿cierto? La fotoresistencia. Y ese bombillo... Aquí hay un bombillo dentro que cambiamos... conectado en paralelo, miren por acá. Está conectado pues a la... Por acá con estos pocos cables a la fuente. Y aquí vamos, empieza con 0, bájalo a 0 y vas aumentando. Listo, y esto pues va obviamente tapado aquí para caracterizarla. Con eso ellos realizaron esta curva. Listo. Ahora sí, cuéntanos Alejandro, por favor, cómo es la parte del circuito. Entonces, lo que seguía era utilizar esa propiedad de la resistencia, ¿cierto? Que cambiaba con la luz para hacer un control, ¿cierto? O sea que miren, este voltaje V sub 0 acá lo enviaron aquí. O sea, lo que necesitamos era utilizar esa propiedad para encender o pues para hacer una acción. La acción en este caso es encender o apagar un bombillo. Entonces lo que hicimos fue utilizar un amplificador comparador, tal que para niveles bajos de luminosidad, en este caso miramos que los niveles bajos de luminosidad que se traducen en este voltaje, ellos decidieron que fuera 2 voltios. Eso, que consideramos que para 2 voltios... Una salida de 2 voltios aquí significaría, de ahí para abajo significa
que está Muy poca luz, que hay poca luz. que hay muy poca luz, exactamente. Para niveles más, pues, mayores a ese, entonces ya la luz sería mayor. Entonces lo que necesitábamos era un comparador de tal forma que cuando aquí fuera un valor menor a 2 voltios, esta salida y encendiera un actuador, ¿cierto? Encendiera un relé, Un y relé. en este caso pues un relé que está aquí y el bombillo. Entonces miren, ellos aquí le colocaron en este caso 2 voltios para Sí. simular que están en esta zona Sí. y que está apagado. Sí, Cuando el voltaje de aquí, la salida, supere, ese valor. como está en esta curva, supere ese valor, significa que está prendido, Entonces, entonces esto hay ya- que apagarlo. Sí, aquí está la salida, la conectaron ustedes ya directamente a donde la conectaron. El relé. ¿Qué es el relé? La salida, en este caso, ¿cuál es? Ese, La operacional, la conectaron a un, a la entrada del a un relé, pues, con un transistor, y con eso van, y ellos a la salida del relé, miren, aquí está, este no es, No, este cable, miren, que va directamente a un bombillo, que da la luz eléctrica, y aquí está en serie el bombillo. ¿Algo más para decir de acá? No. Listo. Entonces, sí, está el circuito cerrado. Sí. Este es el montaje del operacional que está allá, miren. Para el comparador. Aquí tenemos este que es este potenciómetro. Es la resistencia variable. Con eso podemos variar la sensibilidad de Si queremos que se prenda un mayor En este voltaje, caso, ¿en un cuánto está? En 250, como dice ahí. 50. Ese sería este de acá. Este para está el hablando divisor de este. tensión. Para que Porque Sí. con este valor de resistencia que podemos cambiar ese nivel de referencia para Sí. el comparador. Con eso podemos cambiar la Y sensibilidad. aquí tenemos RF, esta, ¿cierto? Este es el de arriba. El RE2 que dice ahí. Este R2, sí. sería K. este, R2. Listo. Entonces ya mostramos la funcionamiento. Bueno, vamos a mostrar el funcionamiento. Listo. Él está tapando, o sea que está simulando que está oscuro, miren. Ahí, miren. Por ejemplo, ahí está oscuro porque este está oscuro, miren. Pongámoslo ahí. Ahí. Y si dejamos que llegue la luz, se apaga. ¿Listo? Está muy bien. Muchas gracias.